De modo que toda la sabiduría de la creación es palabra del Hijo, se revela ahí, pero ahora plenamente en su encarnación, el cual, siendo resplandor de su gloria, la gloria del Padre, su imagen, para decir, la decimos en el credo también, Dios de Dios, luz de luz, el reflejo, siempre usamos imágenes, ¿no? El reflejo del Padre, e impronta de su sustancia, de su ser, como la marca, en todo igual, como hace una marca en la cera. El Hijo es la palabra que modelada por el Padre, el que sostiene todo con su palabra poderosa. El universo se sostiene por el Hijo, después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que ha revelado y ha realizado por su pasión y ha entrado en los cielos. Él es la revelación total. Por ello en él culmina la revelación. Dios lo ha dicho todo en su verbo. Y aquí lo cita un texto de San Juan de la Cruz, para los que buscan después de Jesús revelación, cosita, está todo dicho, porque el verbo, el Hijo, es la palabra eterna y total de Dios, y a medida del Padre, la única, que a su vez se revela en palabras humanas. Por eso está todo dicho en eso. Por eso una consecuencia, está en el número 66, no habrá otra revelación. No queda nada por revelar, queda por profundizar, queda por abarcar, y queda por supuesto por llegar a verlo cara a cara a Dios. Pero está todo dicho, porque además las dicho no son solo palabras. Que Dios nos ama no puede decirse más que con la entrega en la cruz de Cristo. Por supuesto, podemos, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, así que está dicho y hecho. Que Dios nos quiere dar su propia vida y nos la da, no pueda decirse más que con la entrega del Espíritu Santo. Así que digo, por eso que no hay, cuando decimos que no hay lugar más a otra revelación después de Jesús, no es un límite, porque está todo revelado. Que nosotros, y aún la Iglesia, lo vaya meditando, lo vaya comprendiendo, eso sí, pero no a que, mirá, ahora hay una revelación nueva. Forma parte de la fe cristiana, católica, porque es verdad que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Así que en quien está todo dicho en Jesucristo. Y ya digo, lo que sí puede dar la plenitud. Por eso las revelaciones, cuando hay a los santos, son siempre llamadas privadas, o sea, las cree quien quiere, no forman parte de la fe, aunque diga muy clarito, y nunca le agregan a la fe. Pueden ayudar a ilustrar, como puede hacerlo la predicación, como puede hacerlo un ejemplo, mucho más como lo hace la vida de un santo, que nos revela más, pero da un reflejo de Jesús. Uno porque se dedica a la pobreza, el otro porque la oración, todo digo, se puede ahondar en la revelación y se va ahondando en el crecimiento y desarrollo del dogma, que profundiza hasta que se refleje Cristo en la totalidad de los santos y entonces venga al final. Pero no que es una revelación, mire, ahora hay que agregarlo algo porque uno no supo decir todo, eso va contra la fe. Eso sería decir que Jesús no es Dios que se nos revela y que el Espíritu no ha sido dado. Por eso termina en 1.67, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas, de ciertas sectas que con semejantes revelaciones quieren agregarle a lo de Jesús. Así que ven que es inseparable, como dice la carta a los Hebreos, de creer que realmente Jesús es el revelador total del Padre, el mediador total de revelación, y el contenido, la revelación plena está en Jesús de la Trinidad. Pasamos al artículo segundo. Como Dios se revela, pero esa revelación tiene que transmitirse, la transmisión de la revelación divina, cómo nos llega a nosotros, y parte de una afirmación, capítulo segundo, 2/4 de la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muy bien, eso se reveló caminando ya por Galilea. ¿Cómo me llega a mí? ¿Cómo nos llega a nosotros? ¿Cómo llega a todos los pueblos? Con una cita de vuelta de Dei Verbum 7, Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos
se conservara por siempre íntegro, o sea, que no se perdiera la revelación, que llegue a buscar no sé dónde, y fuera transmitido a todas las edades, a todos los tiempos. Que se conserve, que lo que Jesús reveló no se pierda, y además que llegue, pues que se conserve guardadito allí, no, que llegue, así que ese es el plan de Dios. Y esto es lo que se llama la tradición apostólica. Entendemos por tradición la entrega, es algo parecido, es entrega, también es parecido a transmisión. El Señor ha querido que lo que Él entregó y se recibe, se entrega. Hay que entender con plenitud esta palabra tradición, que no es igual a las tradiciones, ni siquiera igual, lo que son costumbres. Y aún dentro de la Iglesia distinguimos la tradición apostólica de distintos canales de transmisión o de tradición, que son modos concretos de contener. Por ejemplo, hay una tradición oriental, occidental, en la liturgia, o aún en forma de expresión, en época, pero todas transmiten la tradición apostólica, eso quedan fuera de la Iglesia. A veces contribuyen a encontrarlo. Así que la tradición apostólica viene, en primer lugar, dice: Cristo nuestro Señor, 1.75, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Y en primer lugar, es por la predicación. Fíjense que en primer lugar Jesús, que le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen. No hay ningún libro del Nuevo Testamento antes de casi 20 años de predicación. Y los evangelios casi 30 para arriba. O sea que la predicación es, antes que nada, es la Iglesia apostólica la que recibe la revelación de Jesús y la que lo transmite. Así que la predicación viva, en primer lugar, oral, de palabra. Iban y predicaban. También está todo eso de Verno 7, y en segundo lugar se va poniendo por escrito, sea por escritos circunstanciales como las cartas, siempre llevados por el Espíritu Santo, sea por, vamos a entrar como más, entrar más en la Sagrada Escritura, ya por los evangelios con mayor redactado. Y esa transmisión o tradición de palabra y escrita que van juntas, se continúan en la sucesión apostólica. Pero nosotros decimos que la Iglesia es apostólica, tiene la revelación dada a los apóstoles y se continúa. Y es apostólica en primer lugar toda la Iglesia, el conjunto de los fieles se mantiene en la fe apostólica. Y por cierto, vamos a hacer un poquito más, tiene un lugar especial mantener esa transmisión apostólica, sucesión apostólica, el carisma de los obispos. La predicación número 8 de Verbo, la predicación, está en unos 77, lo fue haciendo, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por la tradición continua hasta el fin de los tiempos. Porque es una tradición viva, que vamos a ver. Nosotros no tenemos, uno nos dejó un libro, que después haga una escuela y cada uno enseña. Se dejó él mismo en la palabra predicada y que tiene en su riqueza también el libro escrito. Y voy al 1.79, citando de Ibero 1.8 siempre, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo, porque Dios que se revela, no solamente algunas verdades, por su verbo, Cristo, en el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la Iglesia. Por eso es que la tradición es un acto hoy. Hoy Dios nos habla. A veces, yo he escuchado muchas veces que cristianos, yo rezo y Dios no me habla. O sea, la fe es al revés. Dios habla primero. Dios es el que se adelanta a hablar. Así que en primer lugar, escucho. Y si he de orar como respuesta y como iluminado por esa palabra de Dios. Y dice, Dios que habló unos tiempos sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, así el Espíritu Santo, porque en la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ello en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena.
y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Dios. Así que hoy Dios se está revelando, con la misma revelación se hace presente la que hizo de una vez para siempre. Y por ello viene, para profundizar esta tradición, la relación de las Sagradas Escrituras y de la tradición. Nosotros tenemos el libro de las Sagradas Escrituras, o el conjunto de libros de las Sagradas Escrituras, que después hay un tratado aparte, que creemos que es palabra de Dios, pero inspirado de un modo, todo lo que damos testamento, de un modo especial contiene la palabra de Jesús. Y a su vez tenemos la tradición viva oral, que se refleja en la liturgia, en los actos. Cada acto litúrgico, un bautismo, proclamación en acto de que Cristo ha muerto y resucitado y nos salva. Claro, lo conocemos por la fe, pero por el acto también. Si no es una cosa del pasado, y no digamos la Eucaristía. Es en acto la revelación de la gloria, de la pasión de Cristo, de su resurrección y de fusión del Espíritu Santo. ¿Sí? La tradición, el centro de la tradición como actuación es la divina liturgia. Cuando se proclama la palabra de Dios en la iglesia, Dios mismo habla. Eso no hay que agregarle palabritas, por ejemplo, y conducir palabra de Dios. Yo le digo, hermana, palabra de Dios. No, nos callamos nosotros. Palabra de Dios, es Él el que habla. El intermediario desaparece, ¿cierto? Le hace de boca. Así que hoy, entonces afirma el concilio, que es un tema teológico muy largo, que hay una única fuente común de la revelación. Dios se ha revelado, pero a su vez que se transmite de dos modos parcialmente diferentes o complementarios: la palabra escrita y la tradición viva. ¿Por qué digo parcialmente diferente? Porque la palabra escrita sale ya de la tradición, y a su vez la tradición crece leyendo y escuchando la palabra escrita. Por fin, para nuestro modo de ver, tenemos la palabra escrita y la tradición viva, que también tenemos que buscar lo que se llaman sus monumentos, sus expresiones. Por ejemplo, cuando un concilio define, entonces es un momento fuerte de la tradición, y con eso yo comprendo más la palabra escrita, y a su vez la vamos escuchando en su proclamación. Así que la tradición, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, la transmite íntegra a los sucesores, iluminados por el Espíritu, la verdad, la conservan, la exponen, la difunden. Esto es propio, muy acentuado, de la fe católica, también por supuesto de los ortodoxos, ¿no? Que no se entiende la escritura suelta. Nosotros no es que vendemos un libro y cada uno va y se lo lee. No, el libro mismo es fruto de la tradición, y además lo leemos para comprenderlo como lo ha creído y predicado la Iglesia en todos los tiempos, como lo han creído los santos, y por eso como lo creyó San Agustín, como lo creyó San Ignacio, y con los momentos fuertes en que la Iglesia uno va iluminada. Por eso, tradición, escritura y tradición son dos modos distintos y complementarios, hasta yo diría parcialmente distintos, porque cuando yo digo escritura también digo la tradición, que me integra la escritura y lo piensa, y cuando yo digo tradición también digo la escritura, porque la tradición es la continuamente meditada y enriquecida por la escucha de la palabra de Dios. Después hay una pequeña distinción entre tradición apostólica y tradiciones eclesiales. También una diferenciación parcial. Se encarna la única tradición apostólica en tradiciones eclesiales. Es la única que vamos a poner, la única verdad que yo. Pero se encarna en tradiciones, y algunas bien distintas de lenguaje y de costumbre de otras, están muy unidas a las culturas. La traducción siríaca, etc. Por ejemplo, es una, la tradición bizantina, bueno, hablemos la de Alejandría, está abajo, nosotros básicamente la latina, seguimos nosotros, pero se complementan, es como una única, es como un poco el caleidoscopio, ¿no? Una única, pero hay que distinguirlas porque la tradición es el depósito común, es tan rico que se ha encarnado en tradiciones complementarias, todas tienen lo mismo, la Eucaristía es la misma en cada rito, pero alguna acentúa más un aspecto que otro, con el genio de ese pueblo lo encarna,
Por eso es enriquecedor conocer otras liturgias aún estando dentro de la gloria. Y un tercer apartado aquí, la interpretación del depósito de la fe. No hay que tener la ingenuidad, que a veces se tiene y es un error. No, acá dice esto. Sí, es verdad, todos tenemos que leer la escritura, sobre todo escucharla. Pero ningún libro se interpreta solo. Todo se lee con una cierta eco, ¿no? En lo humano, cuando nosotros leemos, o que se escuchando palabras antiguas, las leemos, no todo como la dijo entonces, ya con una tradición, yo que sé, republicana, con una historia, etcétera, ¿no? Aún a veces hay que corregirla, etcétera. Así que, pues eso es lo humano. Así que nosotros leemos, escuchamos el depósito de la fe dentro de la tradición apostólica, que tiene algunos elementos que la señalan. Aquí, en esta parte señala, por un lado, el magisterio de la Iglesia. Hay un trípode para nuestra comprensión de la revelación: las Sagradas Escrituras, la tradición que se expresa en sus monumentos, que son más fuertes, como son las definiciones de los concilios y como es la liturgia, y el magisterio, que cuida. El magisterio no es revelación propiamente, depósito como son las escrituras de tradición, es custodio de él, pero nos ayuda a leerla y a escucharla dentro de la fe apostólica. Interpreta auténticamente la palabra de Dios oral escrita. No buscamos una interpretación personal. Eso nunca se puede oponer, no se debe oponer las Sagradas Escrituras al magisterio. En primer lugar, por las Escrituras las recibimos dentro de la Iglesia, y con la Iglesia, el magisterio tiene sus, acá no lo vamos a desarrollar porque es bien fisiología, pero importa conectar, el magisterio tiene su cualificación. No todo lo que diga el Papa es igual, no todo lo que diga un obispo es igual. Es una cosa sobre las definiciones, pero hay una enseñanza continua que nos hace comprender y recibir la divina revelación. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. No es bueno que ahora me la voy a inventar esto. Es un servicio que Dios da a su iglesia para que todo el pueblo reciba la palabra como es debido. Da el servicio para enseñar puramente lo transmitido según el mandato divino, para que tengamos toda la revelación desde lo propio de la herejía que toma una parte y la acentúa y la comprende fuera, o la interpretamos. Así que el magisterio es un servicio para que el pueblo todo se mantenga de la fe apostólica. Dentro de ellos, que el número 88, están los dogmas de la fe. Hay momentos en que la Iglesia, su magisterio, define una formulación, a veces para sacar el error, a veces, y que en momentos que no se sabe bien cómo interpretar, los dogmas son verdad orientativa. No es que nosotros veamos nada más que los dogmas, que apuntan a la totalidad del misterio, pero nos orientan. Y se puede expresar de otra forma, pero no contra el dogma. Yo digo que en la misa se da la transubstanciación del pan en el cuerpo de Cristo. O sea que realmente lo que era pan, aunque siga apareciendo pan, es Cristo. Yo puedo decirlo de repente con otras fórmulas y explicarlo. Lo que no puedo ir contra eso que se definió. O sea que el sentido sea otra. No, parece, pero no es. Entonces no. O sea que el dogma nos ayuda para orientarnos en la comprensión de la palabra de Dios. En este mismo apartado de la relación, de la transmisión, de la tradición, la relación y la interpretación del depósito de la fe, el magisterio de la Iglesia, los dogmas, y por eso dice, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Son el esqueleto de nuestra fe. Porque nosotros conocemos a Dios entero, porque lo vamos conociendo por afirmaciones, porque lo humano es así. Entonces los dogmas, y por eso la fe católica hay que estudiarla, desde los dogmas de cómo están en el credo hasta el conjunto, y queremos conocer más o menos toda nuestra fe. Los dogmas son el esqueleto, lo podemos profundizar, y no es, a mí esto no me interesa, no, es la verdad. Buscamos, el Señor revela la verdad, a su vez de verdad, todo cómo vivirlo, cómo comunicarlo, cómo hacerlo propio. Así que hay vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas, porque no nos imaginamos a Jesús como queremos, sino como es.
Nuestra fe dice que es verdad, no son opiniones, y entonces hay que conocerlo. Si fuera opinión no sería verdad, y si no es verdad entonces Dios no se reveló, son las imaginaciones de otros. Fíjense que es muy importante, después va a aparecer eso, la conexión de una cosa con otra. Yo toco un dogma y toco con 25 dogmas al mismo tiempo, ¿no? Si yo digo, si Jesús no es Dios, María no es Madre de Dios, no hay Trinidad, el Padre no es Padre, sino tiene un Hijo eterno, ¿eh? Así que, porque es la realidad, los dogmas no son las afirmaciones sueltas, es la importancia de entrar en ellos. Un momentito voy a hacer el corte, porque quiero terminar con este apartado 3 de la interpretación. Dice también, el sentido sobrenatural de la fe. La Iglesia cree que el conjunto de la Iglesia, todos los creyentes, es indefectible en la fe. Yo creo que la Iglesia es más que nosotros, decimos, la Iglesia somos nosotros, sí, es parte de la verdad.